En una noche lluviosa de Madrid, Alejandro irrumpió en la casa familiar, empapado y con el rostro desencajado, confesando a gritos su amor por otro hombre delante de sus padres y hermanos. El silencio que siguió fue roto por el sollozo ahogado de su madre, quien se desmayó en los brazos de su padre, mientras éste, con los ojos inyectados en furia, lo expulsó de inmediato, cerrando la puerta a su espalda para siempre. Aquella confesión no solo rompió el frágil equilibrio de una familia conservadora, sino que liberó a Alejandro de una cárcel invisible, aunque el precio fuera el aislamiento total. Alejandro caminaba por las calles empedradas del barrio de Chueca, el corazón latiéndole con fuerza mientras recordaba cómo había llegado a ese punto. Había crecido en una familia católica devota en las afueras de la capital, donde su padre, un empresario textil de 50 y tantos años, imponía reglas estrictas basadas en tradiciones que no admitían desviaciones. Su madre, ama de casa dedicada, siempre había soñado con ver a sus hijos casados y con nietos correteando por el jardín. Alejandro, el menor de 3 hermanos, había sido el niño perfecto, buen estudiante, deportista y obediente. Pero en su interior, desde la adolescencia, bullía un secreto que lo atormentaba. Todo comenzó en la universidad, donde estudiaba Derecho en la Complutense. Allí conoció a Miguel, un estudiante de arquitectura de 28 años, originario de Barcelona, con una personalidad arrolladora y una visión del mundo abierta y desafiante. Miguel era abiertamente gay. Participaba en manifestaciones por los derechos LGTB y no temía mostrar su afecto en público. Alejandro, en cambio, se mantenía en las sombras, atraído por la libertad que Miguel representaba, pero aterrorizado por las consecuencias de admitirlo. Su primer encuentro fue casual, en una biblioteca atestada de estudiantes preparando exámenes. Alejandro dejó caer un libro, y Miguel lo recogió con una sonrisa que iluminó la sala. «Parece que necesitas un respiro», dijo Miguel, invitándolo a un café. Aquella conversación trivial se extendió horas, hablando de arte, política y sueños personales. Alejandro se sintió visto por primera vez, no como el hijo perfecto, sino como alguien con deseos propios. A partir de entonces, se veían a escondidas. Paseos por el Retiro al atardecer. Cenas en restaurantes discretos. Besos robados en callejones oscuros. Miguel presionaba para que Alejandro saliera del armario, argumentando que la vida era demasiado corta para vivir en mentiras. No puedes seguir fingiendo. Ale. Tus padres te quieren. Lo entenderán, le decía con convicción. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. Su padre había hecho comentarios homófobos en cenas familiares. Y su hermano mayor, casado y con hijos, seguía el ejemplo paterno. La tensión creció cuando Alejandro empezó a faltar a reuniones familiares para estar con Miguel. Su madre notaba su distancia, preguntando con preocupación si había una chica en su vida. «Es hora de que sientes cabeza, hijo», le decía, ignorando la tormenta interna que lo consumía. Alejandro mentía, inventando excusas. Pero cada mentira lo hundía más en la culpa. Un día, en un acto de rebeldía, Alejandro asistió a una marcha del orgullo con Miguel. Vestido con ropa normal, se mantuvo al margen. Pero el ambiente lo embriagó, banderas arcoíris ondeando. Música vibrante.
Gente abrazándose sin miedo. Miguel lo tomó de la mano. Y por un momento, Alejandro se sintió libre. Pero al volver a casa, su hermana lo confrontó. Había visto una foto en redes sociales. Explícame qué hacías allí, exigió, con los ojos llenos de juicio. Alejandro negó todo. Pero la semilla de la duda se plantó. Su familia empezó a vigilarlo más, invitándolo a misas y charlas con el sacerdote de la parroquia. El padre le consiguió un trabajo en su empresa, argumentando que necesitaba estructura. Alejandro se sentía asfixiado, atrapado entre el amor por Miguel y el deber familiar. Miguel, impaciente, le dio un ultimátum: o les dices la verdad, o esto se acaba. No puedo ser tu secreto para siempre. Aquellas palabras dolieron como un puñal. Alejandro pasó noches en vela, debatiendo consigo mismo. ¿Valía la pena perder a su familia por un amor que la sociedad aún estigmatizaba en algunos círculos? En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en familias como la suya, las tradiciones pesaban más que las leyes. Finalmente, la presión estalló esa noche lluviosa. Alejandro no planeó la confesión, surgió de la rabia acumulada después de una discusión con su padre sobre valores familiares. Las palabras salieron solas: soy gay. Y amo a un hombre. El shock fue inmediato. Su padre lo llamó aberración. Su madre lloró desconsolada. Y sus hermanos lo miraron con una mezcla de pena y rechazo. Expulsado de casa, Alejandro se refugió en el apartamento de Miguel. ¿Lo hiciste, amor? Estoy orgulloso, le dijo Miguel, abrazándolo. Pero Alejandro no sentía orgullo. Solo vacío. Había perdido su hogar, su seguridad económica y el amor condicional de su familia. ¿Era esto libertad? ¿O solo otro tipo de prisión? Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel lo apoyó, ayudándolo a buscar trabajo como asistente legal en un bufete progresista. Pero las llamadas de su madre, suplicando que se arrepintiera, lo torturaban. Vuelve, hijo. Podemos ayudarte a cambiar, le decía entre sollozos. Alejandro colgaba. Pero cada llamada reabría la herida. Mientras tanto, en la familia, el caos reinaba. El padre, avergonzado, evitó el tema en el trabajo. Pero los rumores se extendieron. Su hermano mayor, temiendo el escándalo, lo borró de sus contactos. Solo su hermana menor, de 20 años, le envió un mensaje secreto: te quiero, pero no sé cómo ayudarte. Alejandro empezó a cuestionar su decisión. ¿Había sido egoísta? Miguel lo animaba a seguir adelante. Pero sus propios demonios lo acosaban. En terapia, recomendada por un amigo, exploró su identidad. Pero el dolor persistía. Un mes después, Miguel le propuso mudarse juntos a Barcelona, lejos de Madrid y sus fantasmas. Empecemos de cero, dijo. Alejandro aceptó. Pero en su corazón, dudaba si podría dejar atrás el lazo familiar roto. La mudanza a Barcelona fue un bálsamo temporal para Alejandro. El mar Mediterráneo, las ramblas bulliciosas y la arquitectura modernista de Gaudí ofrecían un telón de fondo vibrante para su nueva vida. Miguel,
Con contactos en la ciudad, consiguió un proyecto arquitectónico que les permitió alquilar un pequeño apartamento en el barrio del Born. Por primera vez, Alejandro se sentía parte de una comunidad donde ser gay no era un secreto vergonzoso, sino una normalidad celebrada. Sin embargo, la sombra de su familia lo perseguía. Las noches eran las peores, sueños donde su padre lo rechazaba una y otra vez. O su madre lo abrazaba solo para apartarse horrorizada. Miguel intentaba consolarlo, cocinando cenas románticas o planeando escapadas a la playa. Pero Alejandro se retraía, sumido en su culpa. En el trabajo, en un bufete especializado en derechos humanos, Alejandro encontró propósito. Ayudaba a casos de discriminación LGTB, lo que le daba fuerza para enfrentar su propio trauma. Un día, defendiendo a un joven expulsado de casa por su orientación, se vio reflejado. «No estás solo», le dijo al cliente. Pero en su interior, se preguntaba si él mismo lo creía. Miguel, por su parte, florecía. Participaba en eventos culturales. Hacía amigos fácilmente y presionaba a Alejandro para socializar más. «Deja el pasado atrás», insistía. Pero Alejandro notaba una grieta. Miguel parecía impaciente con su melancolía, como si esperara que se recuperara de la noche a la mañana. La primera gran prueba llegó con una llamada inesperada de su hermana. «Papá está enfermo. Un infarto. Quiere verte», dijo con voz temblorosa. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Ir o no?». Miguel lo animó. «Es tu familia. Ve. Pero no te dejes manipular». En el hospital de Madrid, el reencuentro fue tenso. Su padre, pálido en la cama, lo miró con ojos cansados. «Hijo, he pensado mucho. No apruebo tu elección. Pero no quiero perderte». Las palabras sonaron sinceras, pero condicionadas. Su madre, a su lado, lo abrazó llorando. «Vuelve a casa. Por favor. Olvidemos todo». Alejandro vaciló. La oferta de reconciliación era tentadora, pero implicaba negar su relación con Miguel. «No puedo fingir quién soy», respondió. Su padre suspiró. «Entonces, elige, tu familia o esa vida». Devastado, Alejandro regresó a Barcelona. Contó todo a Miguel, quien explotó. «No puedes considerar volver. Te manipulan». La discusión escaló, revelando resentimientos. Miguel acusó a Alejandro de no comprometerse del todo, mientras Alejandro lo culpaba de no entender el lazo familiar. Días después, en un momento de debilidad, Alejandro contactó a un excompañero de universidad, heterosexual y amigo de la familia, buscando consejo. «Tal vez sea una fase», le dijo el amigo, alimentando sus dudas. Aquella conversación lo llevó a un bar, donde bebió solo, cuestionando todo. Miguel, sintiéndose traicionado por la distancia emocional de Alejandro, cometió un error. En una fiesta, besó a un conocido. No pasó de ahí, pero un amigo común se lo contó a Alejandro. El mundo se derrumbó. «¿Cómo pudiste?», gritó Alejandro, sintiendo el dolor de la traición. Miguel se arrepintió. «Fue un momento de estupidez.
Te amo. Pero me siento solo en esta relación. Aquella noche. Hablaron hasta el amanecer, exponiendo vulnerabilidades. Alejandro admitió su lucha interna. Miguel su miedo al abandono. Decidieron intentarlo de nuevo. Yendo a terapia de pareja. La terapeuta les ayudó a navegar los conflictos, el trauma de Alejandro con su familia. La impaciencia de Miguel. Poco a poco. Fortalecieron su vínculo. Pero la herida de la traición tardaba en sanar. Mientras. En Madrid. La salud del padre mejoró. Pero la familia se dividió. La hermana menor apoyaba a Alejandro en secreto, enviándole mensajes de aliento, mientras el hermano mayor presionaba para que lo cortaran del testamento. Alejandro, en un acto de coraje, escribió una carta a su familia: amo a Miguel. Y eso no cambia. Si me aceptan como soy, estaré ahí. Si no, seguiré mi camino. La respuesta fue silencio. Exceptuando un mensaje de su madre: rezo por ti. La tensión culminó en el cumpleaños de Miguel. Alejandro planeó una sorpresa, una cena romántica en la azotea, con vistas al mar. Pero esa misma mañana recibió una noticia devastadora: su padre había desheredado a su hermana por defenderlo. Es tu culpa, le escribió el hermano mayor. Abrumado por la culpa, Alejandro consideró romper con Miguel para arreglar las cosas. Tal vez si vuelvo solo, puedan perdonarme, pensó. Pero al ver a Miguel sonriente, supo que no podía. Aquella noche le propuso matrimonio simbólico: quiero pasar mi vida contigo, pase lo que pase. Miguel aceptó, lágrimas en los ojos. Pero en el fondo, ambos sabían que la batalla no había terminado. El compromiso simbólico con Miguel marcó un punto de inflexión para Alejandro. Pero también intensificó los conflictos externos. En Barcelona, donde la comunidad LGTB era fuerte, encontraron apoyo en amigos y grupos de terapia. Participaban en talleres sobre resiliencia emocional, donde Alejandro compartía su historia, inspirando a otros en situaciones similares. Sin embargo, la presión social no desaparecía. En el trabajo, Alejandro enfrentó discriminación sutil: un colega conservador lo evitaba en reuniones. Y rumores sobre su orientación afectaban promociones. En España somos progresistas, pero no en todos lados, le dijo su jefe, aconsejándole discreción. Miguel, en su firma de arquitectura, lidiaba con clientes homófobos que cancelaban proyectos al enterarse de su vida personal. No es personal. ¿Es negocio?, justificaban. Aquello avivaba su activismo. Organizó una exposición sobre arquitectura inclusiva, invitando a Alejandro a hablar sobre derechos legales. La familia de Miguel, en contraste, era un oasis. Originarios de Cataluña. Sus padres lo habían aceptado desde joven, celebrando su relación con Alejandro en cenas familiares. Bienvenido a la familia, le dijo la madre de Miguel, abrazándolo. Aquello dolía a Alejandro, recordándole lo que había perdido. Un día, la hermana de Alejandro apareció en Barcelona sin avisar. Necesito hablar contigo, dijo, con bolsas bajo los ojos. Contó cómo el padre, recuperado del infarto, había endurecido su postura,
Prohibió mencionar a Alejandro en casa. Y amenazó con desheredarla si seguía contactándolo. Pero no puedo abandonarte, confesó. Alejandro la abrazó. Agradecido. Pero le pidió que se cuidara. No quiero que sufras por mí. Aquella visita reavivó su deseo de reconciliación. Propuso a Miguel visitar Madrid juntos. Para confrontar a la familia. Miguel dudó, podría ser peligroso emocionalmente. Pero accedió. Por amor. El viaje fue tenso. ¿En el tren? Alejandro repasaba discursos mentales. Mientras Miguel lo calmaba. Al llegar. Se hospedaron en un hotel. Evitando la casa familiar. Alejandro citó a sus padres en un café neutral. El encuentro fue un campo de minas. El padre llegó solo. Rígido. Vine por tu madre. Dijo. Alejandro presentó a Miguel, este es el hombre que amo. El padre miró a Miguel con desprecio, esto es contra natura. Rompes nuestro hogar por... ¿Esto? Miguel se defendió, el amor no rompe nada, el rechazo sí. La discusión escaló. El padre acusó a Alejandro de egoísmo. De avergonzar a la familia ante vecinos y parientes. Tu abuelo se revolvería en la tumba. Espetó. Alejandro. Con voz temblorosa. Replicó, prefiero ser honesto que vivir una mentira. El padre se levantó, entonces. No hay nada más que decir. Salió. Dejando a Alejandro destrozado. De vuelta en el hotel. Miguel lo consoló. Pero la brecha entre ellos creció. Alejandro culpaba a Miguel por haberlo presionado a salir del armario, Miguel. A Alejandro por no cortar lazos tóxicos. Necesitas elegir, ellos o nosotros. Dijo Miguel. Aquella noche. Alejandro caminó solo por Madrid. Recordando su infancia, domingos en la iglesia. Vacaciones en la costa. El orgullo en los ojos de su padre al graduarse. Valía la pena perder eso por un amor que, aunque real, ¿traía tanto dolor? Al día siguiente. Recibió un mensaje de su madre, ven a casa solo. Hablemos. Miguel lo vio, es una trampa. Pero Alejandro fue. Anhelando cierre. En la casa. Su madre lo recibió con lágrimas. Tu padre es terco. Pero te quiere. Si dejas esa vida, puedes volver. Alejandro negó, no es una elección. Mamá. ¿Es quien soy? Ella suplicó, piensa en nosotros. Tu hermano dice que nos estás matando. Abrumado. Alejandro mintió por omisión. No mencionando el compromiso. Al salir. Se sintió traicionado a sí mismo. En el hotel. Confesó a Miguel. ¿Quién explotó? Vas a sacrificarme por ellos. La pelea fue feroz. Con acusaciones de cobardía y manipulación. Miguel empacó y se fue a casa de un amigo. Necesito espacio. Dijo. Alejandro. Solo. Se derrumbó. ¿Había perdido todo? Días después. La hermana lo llamó, mamá está deprimida. ¿Papá culpa a tu amigo? Aquello encendió una chispa, Alejandro decidió confrontar a su padre en su oficina. Allí. Ante empleados. Gritó, acepta quién soy o piérdeme para siempre. El padre.
Humillado. Lo echó. Pero esa noche recibió una llamada: ven a cenar. ¿Solo? En la cena familiar. La tensión era palpable. El padre. Sorprendentemente. Habló: he consultado con el sacerdote. Dice que el amor es complicado. No lo apruebo. Pero no quiero perder un hijo. Era un paso pequeño, pero significativo. Alejandro regresó a Barcelona con esperanza. Pero encontró a Miguel distante. Mientras estuve fuera, me di cuenta de que merezco a alguien que no dude, dijo Miguel. La distancia entre Alejandro y Miguel se convirtió en un abismo. Miguel se mudó temporalmente con amigos, dejando a Alejandro en el apartamento vacío, rodeado de recuerdos, fotos de viajes, regalos compartidos, notas de amor. Cada objeto era un recordatorio de lo que habían construido y ahora se desmoronaba. Alejandro se sumió en el trabajo, tomando casos pro bono para distraerse. Ayudó a un adolescente gay expulsado de casa, guiándolo hacia refugios y terapia. Tú puedes superarlo, le dijo, proyectando su propia lucha. Pero por las noches, la soledad lo devoraba. Miguel, meanwhile, se enfocó en su carrera, ganando un premio por un diseño sostenible. En la ceremonia, rodeado de aplausos, sintió el vacío sin Alejandro a su lado. Amigos comunes mediaban, urgiéndolos a reconciliarse: sois perfectos juntos. Un mes después, Alejandro recibió una invitación a la boda de su primo en Madrid. Ven con quien quieras, escribió su madre. Un gesto sutil. Decidió ir solo, probando las aguas. En la boda, la familia lo recibió con frialdad mezclada con curiosidad. Su padre lo saludó con un abrazo rígido: me alegro de verte. Durante la fiesta, evitó temas sensibles. Pero su hermana lo apartó: trae a Miguel la próxima vez. Yo lo defenderé. Aquella noche, Alejandro llamó a Miguel: mi familia está cambiando. Quiero que vengas conmigo. Miguel dudó: no soy un experimento. Pero accedió a una cita neutral en Barcelona. En un café frente al mar. Se reencontraron. ¿Te extrañé?, admitió Miguel. Alejandro confesó: fui cobarde. Pero ahora sé que te elijo a ti. Sin dudas. Se besaron, reavivando la chispa. Sin embargo, la reconciliación fue frágil. Miguel había salido con alguien durante la separación. Aunque nada serio. Necesitaba sentirme deseado, explicó. Alejandro sintió celos. Pero lo perdonó: ambos cometimos errores. Juntos, enfrentaron nuevos desafíos. La sociedad española, aunque avanzada, aún tenía bolsillos de intolerancia. En una manifestación contra la homofobia, fueron insultados por contramanifestantes. Miguel quiso pelear, pero Alejandro lo detuvo: no vale la pena. Cambiemos mentes, no puños. En lo personal, Alejandro presionó a su familia para aceptar a Miguel. Organizó una cena en Madrid, invitándolos a todos. El padre accedió a regañadientes. La cena fue un torbellino emocional. Miguel encantó con su carisma.
Hablando de arquitectura y cultura. La madre se ablandó, preguntando sobre su familia. Pero el padre permaneció callado hasta el final. No entiendo esto. Pero veo que te hace feliz. Eso basta por ahora. Era un avance. Pero no una victoria total. El hermano mayor boicoteó la cena, enviando un mensaje: traes vergüenza. De vuelta en Barcelona, Alejandro y Miguel fortalecieron su relación. Adoptaron un perro, simbolizando compromiso. Participaron en terapia, aprendiendo a comunicarse mejor. Pero el clímax llegó con una crisis. El padre de Alejandro sufrió otro infarto. Esta vez grave. En el hospital, suplicó ver a su hijo. Alejandro fue con Miguel. Allí, el padre, débil, extendió la mano: perdóname. La vida es corta para odios. Miguel se apartó, dejando espacio. Alejandro lloró: te quiero, papá. El padre se recuperó. Y esta vez cambió. Invitó a la pareja a vacaciones familiares, reconociendo su error. Fui ciego por prejuicios, admitió. Alejandro, liberado, propuso matrimonio real a Miguel en la Sagrada Familia. Sí, respondió Miguel, sellando su unión. Sin embargo, no todo fue perfecto. El hermano mayor cortó lazos, dividiendo la familia. Amigos conservadores se alejaron. Pero Alejandro encontró paz en su autenticidad. Al final, reflexionando sobre su viaje, Alejandro se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio: la traición a sí mismo por complacer a otros, el daño a su familia por su verdad, la casi pérdida de Miguel por dudas. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su amor sobre la unidad familiar? ¿O debería haber sacrificado su felicidad por mantener la paz?